A ver, ahorita que empiece el contador. Estamos esperando tantito. Ya. ¡Listo! Muy bien, muy buenas tardes. Soy el maestro Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre. Pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la clase de teoría del Estado, lo que viene siendo el de los elementos del Estado, el elemento normativo. Clase dedicada a los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada Valle Dorado. Espero que estén muy bien. ¿De qué vamos a platicar ahorita? Bueno, ya se los mencioné, de los elementos del Estado, pero ya en específico del elemento normativo. Y comenzamos a ver distintas cuestiones ya con miras al primer examen parcial, primer examen escrito para los alumnos de teoría del Estado. Bueno, ya vimos lo que es el elemento humano dividido en población, sociedad, pueblo, entre otros, ahorita de los que me acuerdo. El elemento territorial, que se conforma por los espacios terrestre, aéreo y marítimo. Y también vimos lo que es el elemento teleológico, que tiene que ver con la finalidad del Estado, que busca el bien común de quienes viven en ese estado. Y también ya vimos lo que es el elemento potencial, la manera en que se obtiene, ejerce y se mantiene el poder. Ese es el elemento potencial. ¿Cómo está constituido? Ya lo vimos. Y por último, nada más lo mencionamos, pero ahora sí que con miras a esta clase, el elemento normativo, que es sobre el que trabajamos, es nuestra materia prima como futuros abogados, va a ser nuestra materia prima. ¿Por qué? Porque de él, pues con él trabajamos, con él nos desenvolvemos como profesionistas, etcétera. Bueno, ¿y en qué consiste el elemento normativo? Hay para esto, para poder estudiar el elemento normativo, se tiene que ver sí, con los ojos del estudioso del derecho, pero hay que verlo también y tomando en cuenta que hay, primero, dos maneras de hacer el derecho, principalmente. Bueno, ustedes les han mencionado, no, pues sí, pues sí, el que hace principalmente el derecho es el legislador, y sí, pero todo esto tiene un origen. No nada más es por gracia del legislador, ¿no? Yo voy a mencionarlo así, o porque se le ocurrió, no. Hay un proceso para elaborar esas leyes. ¿Y cómo surgió? Bueno, entre los estudiosos del derecho que llegan a mencionar esto, pues está nada más y nada menos que Ricasén Siches, hace ya algunos años que empezó a dibujar o a esbozar esta teoría de lo que es el origen del derecho. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, en primera debemos de entender una cosa, y esto ya se los debieron de haber enseñado en Introducción al Derecho, bueno, si no aquí lo vemos con mucho gusto, que hay un derecho primario y un derecho secundario. El derecho primario, ¿cuál es su origen? Ahí es a lo que denominan, y atendiendo a la teoría de Ricassensiches, es lo que se denomina derecho originario, ¿sí? Derecho originario o producción originaria del derecho. ¿Y en qué consiste la producción originaria del derecho para darnos lo que es el derecho primario? ¿Y en qué pues sí, ahora sí, para algunos son conceptos nuevos, para otros dicen, bueno, ya a lo mejor ya conozco yo que es derecho primario, pero pues bien su origen no se acordaban. ¿Y cuál es? Miren, la producción originaria del derecho es la referente a cuando un estado está surgiendo
o cuando se busca establecer nuevas disposiciones fundamentales, fundacionales, voy a ponérselos así, de ese Estado. O sea, es decir, crear lo que es el derecho primario. ¿Y qué es el derecho primario? ¿Cómo lo conocemos normalmente, casi todos los días? El derecho privado es nada más y nada menos que la Constitución. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se da la producción originaria del derecho? ¿Cuándo está surgiendo un Estado? ¿Cuándo se quiere crear un nuevo orden jurídico primario en ese Estado? Lo primero que surge o que tenemos es un pueblo, el pueblo de un país o de un futuro país, que es una nación, etcétera, que se ponen de acuerdo. Ojo, ¿hay un acuerdo de voluntades en ese pueblo? ¿Para qué? Para crear una ley fundamental. En algunos casos, pues sí, se ponen todos de acuerdo y hay plebiscitos, hay votaciones en donde se perfilan lo que son ¿cómo decirlo? Las opciones que se dan o los proyectos para crear esta nueva ley y se vota entre todo el pueblo. Esa es una manera, consulta popular si ustedes quieren, que es de las más difíciles, porque pues para que se pongan de acuerdo todos, o bueno. La otra es que ese pueblo, que es de lo más común o lo que ha sucedido en la mayoría de los casos históricos, es que los pueblos hacen una elección por la vía democrática representativa, no nada más la participativa, y eligen representantes. Al elegir a esos representantes, es el pueblo quien, teniendo la soberanía, la deposita en esos representantes para que ellos, esos representantes, elaboren la, eh, el producto primario, es decir, elaboren la ley fundamental. Ahí es de donde vienen luego esas frases de, se presentó antes, cuando habla un diputado, un senador y dando su discurso, se presentó ante esta soberanía, se refiere a que ellos son depositarios de la soberanía por parte del pueblo. En este caso, que se va a elaborar la norma constitucional, se va a hacer producción originaria, porque de ella va a emanar todo. De esa producción va a ser el origen del orden constitucional, del orden jurídico fundamental ahí para los enamorados de Kelsen. Ese va a ser el momento en que va a empezar la maquinaria de la producción originaria. Se va a hacer la norma jurídica fundamental. ¿Cómo? Bueno, primero, que es lo más común, el pueblo eligió representantes para hacer esa norma fundamental, para hacer la constitución. Ahora, a esos representantes, ¿cómo se les llama? Aquí es lo interesante. Pueden ser diputados, pueden ser representantes. Normalmente se les llama eh, poder constituyente, ¿sí? Porque ellos van a crear, ellos constituyen la nueva ley fundamental o nueva constitución, ¿sí? A esa norma jurídica que producen, valga la expresión, esa es la norma fundamental, el derecho primario, es decir, la constitución. Y de la Constitución, ¿qué va a emanar? Bueno, ya que está la Constitución, ya que empieza a tener vigencia, de esa Constitución va a emanar el orden jurídico. La Constitución es el orden jurídico primario, pero después de esa Constitución emana en lo que se denomina orden jurídico secundario. ¿Y cuáles son?
las leyes, los códigos, leyes, ordinarias, algunos dirían, todo lo que, leyes orgánicas, ese es el orden jurídico secundario. Ahora, ¿de quién lo saca? Ya no es el poder constituyente. El poder constituyente, ¿cuál fue su misión? Sacar el orden jurídico primario, es decir, la constitución, y ¡zas! Ahí acaba la chamba o el trabajo del poder constituyente, de los diputados del constituyente, si ustedes quieren. ¿Qué tuvimos diputados la última vez? Pues 1917, ¿no? Cuando se reforma, cuando se deroga la del 57 y se reforma esa constitución y surge la de 1917. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Sobre la mesa, que es el que tenemos más cerquita. Bueno, ya los poderes que emanen conforme a lo establecido en la Constitución son los, ya no es poder constituyente, se denominan poderes constituidos. Y de esos poderes constituidos, principalmente, ojo, principalmente, porque aquí nos podemos lanzar un conjunto de estudios de cómo surgen las leyes y qué debemos de considerar norma secundaria y todo esto. Bueno, el que hace principalmente lo que es la producción secundaria es nada más y nada menos que el poder legislativo. ¿Sí? Principalmente, así lo voy a poner, principalmente es el poder legislativo. Y, y ya también tenemos los otros dos poderes. El ejecutivo, que se encargará de ejecutar, publicar todo lo que son las leyes, y el que va a dirimir las controversias que se den por esas leyes, secundarias, pues no será nada más y nada menos que el poder judicial. Y a estos tres poderes se les puede conocer por poderes constituidos. ¿Por qué? Porque ya surgen de la Constitución, de lo que se plasmó o se escribió o se estableció en la Constitución. Y toda norma que salga del proceso legislativo establecido dentro de la Constitución será nada más y nada menos que la norma jurídica secundaria. Ahora, la soberanía, ¿dónde está ahora plasmada? Ahí les va. La soberanía pasó del pueblo, pasó a los representantes que se formaron en un poder constituyente. Y el poder constituyente transforma esa soberanía y la lleva y la pone en lo que es la constitución. Y las reglas de la soberanía, cómo se va a ejercer, pues están plasmadas en la producción o en la norma jurídica primaria. Todo eso se dio, la norma jurídica primaria, ¿de dónde surge? De la producción originaria. Ahora, el proceso legislativo, el federal, no me voy a meter en el local ahorita, eso ya lo verán después. El federal, ¿dónde está regulado principalmente? ¿En qué artículos? Bueno, está regulado en el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 72 establece pues, cómo se forman las leyes a nivel federal. Iniciativa, discusión, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de la vigencia. Más o menos son esos los pasos que sigue una ley para crearse. Pero a ese proceso, ¿cómo se le llama? Ese ya establecido en el artículo, en los artículos 71 y 72, es o son, es la descripción de nada más y nada menos que la producción secundaria. ¿Quién la va a hacer? La va a hacer el poder legislativo. ¿Sí? Y el poder legislativo va a establecer, pues ya
¿Dónde van a estar establecidas las funciones de los tres poderes? Pues las funciones a nivel general, las funciones de los tres poderes, en lo que vienen siendo facultades explícitas, pues están dentro de la Constitución y las puso están en la norma primaria, se establecieron en la producción originaria. Pero ya el aterrizar esas funciones, pues van a estar en las leyes orgánicas, en las leyes generales, en los códigos. Ahí se van a establecer esas funciones de los tres poderes, cómo van a ejercer el poder esos tres poderes, pero eso ya viene en la norma jurídica secundaria, ¿ok? Y obviamente esa es la producción. ¿Cómo se llama a este proceso legislativo? Es lo que Rica Sensiches denominó producción derivada. Utiliza la palabra derivativa, eso es lo interesante. Viene en el libro de teoría del derecho de Ricasen Siches. Estoy volteando porque aquí, y en el de introducción al derecho y en el de teoría del derecho de, es que aquí tengo los libros, por eso me asomo aquí a verlos, ¿no? Ahí Ricasen Siches va a hablar de esta producción del derecho, ¿sí? Que es nada más y nada menos que la producción derivativa o derivada, ¿sí? ¿De dónde es derivada? ¿De dónde es derivativa? Pues de la producción originaria que nos da la norma primaria. ¿Cuál es la norma primaria? La Constitución, ¿sí? No se les olvide. Bueno, y la producción derivativa pues, es el proceso legislativo en el que se hacen las leyes o lo que es la ley secundaria o la norma secundaria, ¿sí? De ahí viene esta separación. Producción originaria nos da la norma jurídica primaria. Producción derivativa o derivada nos da la norma jurídica secundaria. Norma primaria es la Constitución o ley fundamental. Norma secundaria es son las leyes, los códigos, todo aquello que emana ya del legislador. ¿Qué legislador? El legislador del poder legislativo, del poder que viene siendo poder ya constituido. ¿Sí? Es eso así una visión, si ustedes quieren, de cómo es la producción originaria y la producción derivativa. Producción originaria que nos da la norma jurídica primaria, que es la Constitución, y producción derivativa que viene de la Constitución y que nos da lo que es la norma jurídica secundaria, que son las leyes, los códigos, leyes orgánicas, etcétera. ¿Sí? Ya para que tengamos un referente y no estar tan perdidos en lo que viene siendo esta parte de el elemento normativo. Muy bien. Bueno, es un tema que sí hay que analizar. ¿Qué les recomiendo hacer? Voy a subir hoy en estos días, hoy es lunes, bueno, el miércoles antes de que nos vayamos a, ahí a festejar a nuestra patria. El miércoles yo voy a subir una lectura sobre este tema. Es una lectura de un libro de introducción al derecho. Voy a subirles la copia, voy a hacer la copia y la voy a subir a PDF para que tengan ese material y lo puedan leer. ¿Quién escribió el libro de introducción al derecho? Lo escribió un servidor, lo escribí hace pues, ya 10 años. Es un libro que me encargó la UNAM y bueno, pues, hablo precisamente de lo que es la producción originaria y la producción derivativa. Y obviamente, ¿dónde me va a hacer para escribirlo? Principalmente en Mikasen Siches, que es el que nos habla de esta visión de lo que es el derecho como un producto, como un producto primario, que es la Constitución, y como un producto secundario, que son las leyes, los códigos, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, que hace hincapié en estos dos tipos de producción. Producción originaria, que nos da la norma jurídica primaria, y producción derivativa, que nos da la norma jurídica secundaria. O sea, sí, yo lo hago muy fácil. Sí, sí, pues sí.
pues, no en balde me pasé como un año estudiando ese tema, casi un año estudiando ese tema y manejando y tratando de entender, bueno, ¿y a qué se refiere con esto? Y hay otros conceptos que manejan en la lectura, pero quiero que se fijen principalmente en ese, ¿no? Que para que lo tengan en cuenta, no es algo que se sale del denominador común que nos suelen vendernos, pero que está dentro de la carta descriptiva de introducción al derecho. ¿Sí? Bueno, y obviamente está dentro de la carta descriptiva de teoría del Estado, porque es un tema muy importante que deben de saber manejar como estudiosos del derecho, como gente que aplique, que va a aplicar el derecho en beneficio de sus clientes, en beneficio de la sociedad, etcétera. Bueno, ¿y ahorita qué? ¿Qué onda? Bueno, no se les olvide, ya, pues ahora sí ya terminamos la unidad 3 y hay que irnos preparando para el primer parcial. En algunos quedó, bueno, ya es la siguiente semana, entonces todavía tenemos tiempo. Es la siguiente semana, para unos va a quedar el día 21 y para otros el día 23. Entonces ya ahí nos ponemos de acuerdo. Ya me pongo de acuerdo con los jefes de grupo. Ya cualquier duda con su jefe de grupo o cualquier cosa. De dudas de la materia, de la asignatura, mándenmelas por mensaje vía plataforma Blackboard. También mándenme mensaje por aquí pues, ahora sí que para que sirva de algo esta parte del Facebook, también pueden mandar mensajes, pueden poner dudas en los comentarios precisamente del tema. ¿Por qué? Porque para que haya comunicación, chicos, o sea, yo sé que extrañan las clases presenciales, y lo sé. La plataforma, para no saturar la plataforma, pues buscamos otras plataformas, otra manera, poner los videos para que tengan acceso. Obviamente es una manera, ¿sí? Y obviamente se les sube el material por la plataforma Blackboard. Si tienen más dudas, si se necesita la clase, pues ustedes me dicen y llamamos una clase, en vivo, ¿ok? Bueno, soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre. Espero que les haya gustado. Estamos en contacto. Que tengan muy bonita tarde.